Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Saraí Ramos Domínguez. Estoy estudiando la carrera de Mercadotecnia y hoy vamos a hablar sobre el tema de la interacción en el contexto comunicativo. Las interacciones que se establecen en la comunicación interpersonal son simétricas y complementarias. Hablaremos de la conversación. Siempre hay preguntas como ¿debes pensar en el que escucha? ¿Cómo debes comenzar una conversación? ¿Cómo hacer que llegue con claridad las ideas a otros? ¿Y cómo hacer para dejar una buena impresión de la comunicación? Existe una estructura para una conversación. Empieza con el inicio, orientación del tema, desarrollo verbal y un cierre. El inicio es solamente llegar, saludar, hacer una breve presentación de ti, como yo lo hice en este momento, y permitir al otro que también lo haga, o a otros. La orientación del tema se da casi inmediatamente después de la frase del inicio. Entonces los participantes hablan un poco sobre el motivo de la reunión o la conversación y sobre el propósito que persiguen con ese tema. El desarrollo verbal de las ideas ayuda a mejorar la parte racional de los mensajes interpersonales. Es necesario prestar mayor atención al contenido de ideas en la comunicación para hacerla más efectiva. Y vamos con la parte final, que es el cierre. La parte final es importante para reflexionar acerca del tema tratado y verificar si se cumplió el objetivo de la comunicación. Ahora hablaremos un poco de la entrevista. Se dice que hay 3 partes en una entrevista, que es el entrevistador, el entrevistado y la interacción. El entrevistador es la persona responsable de dirigir y controlar el desarrollo de la conversación. El entrevistado es la persona dispuesta a conversar con la final de responder a todas las preguntas que establece el entrevistador. Y la interacción, como todo proceso de comunicación interpersonal, es continua y dinámica, con propósitos utilitarios acordes a la función de la comunicación y a los formatos propios para la entrevista. Hablaremos ahora de la comunicación estratégica. En la comunicación, así como en diferentes aspectos sociales, tales como la política, la economía, se busca cumplir diversos objetivos. Para ello se utilizan estrategias o conocimientos generadores de esquemas de acción que se utilizan al enfrentar situaciones globales o específicas. En la comunicación, la planeación se dirige a las posibles realizaciones del propósito deseado, aunque su ejecución sea tan rápida que a veces resulta imposible darte cuenta de que estás planeando lo que dices. En ocasiones, la planeación es tan razonada que no te das cuenta de los procesos mentales que vas integrando conforme a una estrategia. Los pasos para una comunicación estratégica es planear, organizar, aplicar, supervisar y evaluar. Fonseca, 2005, explica que la planeación te proporciona beneficios, te permite analizar la información antes de presentarla a la audiencia, detecta inconsciencias y errores en los ejemplos. La formulación de estrategias exige al comunicador más que la simple utilización de sus habilidades. Implica que haya niveles de acción superiores a emplear estas habilidades. Nisbet, 1992, citado en Fonseca, divide estos niveles de acción en 2 tipos, según el nivel de ejecución. Existe la microestrategias, y macroestrategias. Ok. Las microestrategias son acciones sencillas en las que utilizas conocimientos, técnicas y habilidades muy específicas. Un ejemplo es dirigir el contacto visual a una dirección, manejar cierto volumen de voz y hacer movimientos con las manos y un gesto. Las macroestrategias operan en niveles de acción superior, con acciones diversas en las cuales se combinan conocimientos técnicos, habilidades, actitudes y valores que en conjunto integran un proceso complejo. Es un ejemplo dar una conferencia, llevar a cabo un negocio, discutir en un panel o en un debate, o conducir en un programa de televisión. Los mismos autores recomiendan llegar a estos pasos para llegar al momento de la interacción con una audiencia. Es seleccionar el tema adecuado,
enfocar el tema de acuerdo a la audiencia y identificar el material apropiado para apoyar tu exposición, diseñar el discurso, preparar tarjetas con la secuencia de tema para apoyar tu práctica en el discurso, práctica del discurso, presentar el discurso y exposición ante la audiencia. Las etapas de la comunicación estratégica señala que la comunicación se propone de 3 partes principales: planeación, organización e interacción, y que independientemente del contexto está formalizada, se prepara y elabora antes el momento de la interacción. Además de tener estructura y forma, también explica que la comunicación puede llevarse a cabo de persona a persona, de persona a grupo, de persona a público y de grupo a público. En este proceso de elección del tema, intervendrá nuestra manera de ser, pensar y de hacer, en lo que por eso no basta producir ideas para decir algo, sino estar plenamente convencido de las ideas que se eligen con la idea que se dice. Vale la pena señalar que, dada la facilidad que se tiene de acceso a la información a través de la tecnología, un reto muy grande es la identificación y elección de fuentes confiables. Como alumno debes cuidar que la información que citas sea veraz y actualizada. Tratar siempre de incluir en tu presentación datos más recientes, las fuentes que son consideradas autoridad en el tema sobre el cual vas a exponer y, en definitiva, aportar información que la audiencia considere novedosa, relevante y útil. Ahora hablaremos del tema, organización, preparación, elaboración y presentación del mensaje. El comunicador, luego de concluir la etapa de la planeación, debe saber organizar las ideas que contendrá el tema que haya seleccionado y elaborar las diferentes partes que compone todo el mensaje, desde el principio hasta el fin, ya que se ha mencionado, haciendo las adaptaciones necesarias del contenido de acuerdo a las características de los receptores. Ahora menciono las 3 etapas principales de la organización del mensaje. Es cómo voy a organizar el mensaje, cómo voy a elaborarlo y cómo lo voy a presentar. La pregunta ¿cómo? Pudiera ser una de las tareas más operativas del proceso de la comunicación, ya que el comunicador debe efectuar las tareas mentales para generar las ideas, estructurarlas, darles un orden lógico y desarrollarlas verbalmente para formar el mensaje. La preparación del mensaje. Se requiere la organización de la información, la definición del tema, idea central, el propósito general y hacer una selección del tipo de lenguaje o código que se utilizará. En este punto es muy útil la información que obtuviste del análisis de la audiencia, ya que precisamente este análisis es el que permitirá elaborar con precisión el mensaje. El desarrollo verbal de las ideas. Se dice que se determinan todos los pasos de las etapas de la preparación. Es cuando ya se acaba la etapa de la preparación, lo siguiente será usar nuestras habilidades de redacción para elaborar las ideas subordinadas, con su respectivo desarrollo verbal, para que extiendan y concreten el mensaje. También se requieren apoyos verbales que se utilizarán como medios para que el comunicador exprese las ideas necesarias. Aquí hay algunos apoyos verbales que son la descripción, la definición, la explicación, la analogía, la ilustración real o hipotética, casos específicos, comparación, contraste, división y clasificación, testimonio y estadísticas. La conclusión, en relación con el discurso de Osborne en 2009, destaca que esta no debe ser solo marcada porque se terminó tu tiempo para exponer, porque no supiste más que decir o porque confundiste las ideas que ibas a presentar. Los autores comentan que se debe evitar cerrar en una presentación con una frase «Muy bien, creo que ya terminé, eso es todo». Es de gran importancia planear con cuidado la forma en la que el discurso o la exposición concluirá. Típicamente, la conclusión incluye un resumen y recordatorio final de elementos importantes. Entre más complicado sea el tema, mayor será la importancia de planear el contenido de la conclusión.
no debe ser una simple repetición de los puntos principales del discurso. El expositor debe buscar una forma creativa y atractiva de recordarle a la audiencia cuáles fueron los aspectos más importantes del mensaje.